Dios les bendiga, mi nombre es Luis Fernando Reina. Este día estoy realizando el microvideo de la unidad 1 de la clase de Cristología del Nuevo Testamento que nos imparte el máster Wilson Baca, y en este momento voy a hablar acerca de lo que es la deidad y los atributos de Cristo. Bíblicamente se puede sustentar que Cristo posee dos naturalezas, divina y humana. Hablaremos en este caso, o en primer lugar, de la naturaleza humana. Jesús poseyó tres elementos de la naturaleza humana, esto es un cuerpo material, un alma y un espíritu. Tuvo gestación y un nacimiento humano. La Biblia dice que Jesús fue manifestado en carne, según San Juan capítulo 1 versículo 14 y primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Jesús poseía intelecto, sentimientos, emociones, razón. Y al morir, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27 versículo 50, entregó su espíritu. Jesús tuvo necesidades humanas, tuvo sed, tuvo hambre, sufrió penalidades, tuvo sueños, durmió, se entristeció, sufrió dolor, sufrió la muerte. Pero esta naturaleza humana de Cristo fue sin pecado. Según Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, se afirma que Jesús no conoció pecado, pero que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que Jesús fue hecho pecado en el sentido judicial. Él recibió en la cruz todo el pecado de la humanidad para que fuese anulada el acta de decretos que nos era contraria, y así poder los justos pecadores aceptar el sacrificio de Jesús, según Colosenses capítulo 2 versículo 14. Por ello era necesario que la naturaleza humana de Jesús, porque el hombre pecó, el castigo debía recibirlo un hombre, en este caso Jesús, quien lo tomó en nuestro lugar en la cruz, para que nos reconciliásemos con Dios. La paga del castigo implicaba el sufrimiento del cuerpo y del alma, y Jesús pagó ese precio por cada uno de nosotros. Ahora, hay varias razones por las cuales es necesaria la completa humanidad de Jesús. En primer lugar, hablaremos de la obediencia representativa. Jesús demostró como hombre que se puede tener obediencia total a Dios. En segundo lugar, ser un sacrificio vicario. La única manera de que Jesús pudiera tomar nuestro lugar muriendo en la cruz y ser un sacrificio vicario era siendo hombre. Para ser un mediador entre Dios y los hombres. A causa de nuestros pecados necesitábamos a Jesús como hombre que se pusiera entre Dios y nosotros, según primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Para nuestro ejemplo y modelo de vida, Jesús es nuestro modelo a seguir en todo momento, así lo expresa la palabra de Dios en la epístola de San Juan capítulo 2. En la primera epístola de San Juan capítulo 2 leemos que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos, la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la resurrección, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 18, para compadecerse como sumo sacerdote. Jesús fue tentado en su humanidad, pero nunca pecó. Y por cuanto fue tentado en todo, puede compadecerse y socorrernos a cada uno de nosotros. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, dice la Escritura, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos menciona Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hablaremos de la naturaleza divina. Los aspectos de la Biblia declaran lo siguiente, hablando acerca de lo que es la naturaleza divina. Cristo recibió adoración. A Cristo se le denomina explícitamente Dios. A Cristo se le aplican los nombres de Dios. Cristo es pues como igual al Padre cuando asume la voz de Dios. A Cristo se le atribuyen los hechos divinos. Hablaremos de que Cristo recibe la adoración de Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 2, del versículo 2 y el versículo 11, se expresa que unos magos vinieron del oriente y dijeron lo siguiente: venimos a adorarle, y postrando le adoraron. También dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, 8, que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, se postraron en señal de adoración. Diremos también que Cristo es Dios.
citaremos varios versículos que nos dicen explícitamente que Jesús es Dios. En San Juan capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En San Juan capítulo 1, en el versículo 18, en segunda de Juan capítulo 1, versículo 18, aquí se nos dice más acerca de que Jesús es Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Se usa aquí el término hijo, el cual apunta a la deidad de Cristo, por cuanto el título Hijo de Dios posee esta connotación. Cristo también tiene atributos de Dios. Hablaremos de la eternidad. Este atributo solo pertenece a Dios. Cuando se nos menciona en Isaías capítulo 9, en el versículo 6, y nos dice que Él es Padre eterno. Inmutabilidad. Dios no cambia. Este atributo de la inmutabilidad se le aplica también a Cristo. Según Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice que Cristo es ayer, hoy, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También habla de la omnipotencia de Cristo. Según Isaías 9:6 nos dice que Jesús, que es Dios fuerte, aludiendo a su poder, el mismo nombre de Todopoderoso se le asigna a Jesús en el estudio de los nombres del capítulo 2 de este libro que estamos estudiando en Cristología. Omnisciencia. En San Juan capítulo 6, versículo 64 se afirma que Cristo sabía quiénes eran las personas que habían de creer en Él. También se nos dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. También Pedro dijo en San Juan capítulo 21, versículo 17, Señor, tú lo sabes todo. También nos habla acerca de la omnipresencia. Prometió que donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaré a Él. También nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo hace las obras de Dios. Cristo participa de las obras de Dios como Padre y el Espíritu Santo. Él es el creador de todas las cosas según San Juan capítulo 1, versículo 3 al 10. Él es el preservador de todas las cosas según Hebreos 1:3. Él perdona los pecados según Lucas capítulo 5 versículo 24. Él resucita a los muertos según 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Y a Él se le ha dado todo juicio según San Juan 5:22. Dios le bendiga.